Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Buenos días, buenos días, buenos días. Soy José Figueroa García y continuamos en este especial de Tiempos Interesantes. Y hoy tengo conmigo a alguien a quien aprecio muchísimo, a quien he seguido durante muchísimo tiempo, porque es alguien que es un decano del misterio en Canarias. Esto ya envejece. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, vale, es un pibe que lleva un montón de tiempo. No, sí está bien. Lo que pasa es que lo del Empezó decano, muy joven. Claro, y tú sabes que lo del decano es como que es un término que queda como muy bien, pero es que tú tienes que ser, pero viejo como Matusalén, ¿no? Bueno, pero, ¿sabes? La gente que nos dedicamos al misterio somos jóvenes de corazón. Sí, ¿Te has fijado? Sí. No, y que envejecer no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, si envejeces y caminas por los territorios de la sabiduría, o por lo menos lo intentas, sí. pues está bien. Sí, ahora, intenta. si sigues siendo un tontuno con 90 años, pues hombre, a lo mejor perdiste la oportunidad, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, José Gregorio, estuve contigo... Sí, hace nada. Hace Nada. unos días. Hace unos días en un lugar mágico por excelencia. Estuvimos en la... Punta del Hidalgo, sí. Impresionante. Sí, bueno, es un lugar emblemático, es uno de esos nodos de las zonas ventanas que tenemos en Canarias, donde lo misterioso en su máxima expresión, pues tiene una incidencia aparentemente por encima de lo normal, ¿no? Y dentro de todo ese territorio de lo misterioso, que es muy amplio, pues el fenómeno OVNI allí en concreto pues tiene su capítulo, ¿no? Su capítulo, además, protagonista en la historia de la ufología, no solo regional, sino yo diría que nacional. E internacional. Claro, y me atrevería a decir que internacional también, por muy presuntuoso que pueda parecer, porque Canarias está en el mapa de la ufología internacional hace muchísimo tiempo. Y a mucha honra, y claro, de manera prominente. No, y hace mucho tiempo además, no es una cosa que tenga que ver conmigo, ni con ningún otro divulgador, investigador, periodista, sino con lo que ha ocurrido en Canarias. Ha ocurrido. Y bueno, ha habido gente en su momento que ha podido compartirlo. Y aquí tenemos casos clásicos de los años 70 que dieron la vuelta al mundo. Bueno, pues desde el 76 hasta el 80, 81 hubo una oleada muy masiva con avistamientos multitudinarios, ¿no? Incluso algunos de ellos con el soporte fotográfico, ¿no? Que no era nada habitual, ni lo sigue siendo incluso hoy en día. Y dentro de esos casos, pues episodios muy emblemáticos, como el del doctor Padrón, en el caso Galdar en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, fíjate que ese caso fue incluido en el informe Rockefeller, que hace unos años le encargan. ¿En el informe Rockefeller? Sí, le encargan a la Fundación Rockefeller un informe sobre los casos más notables a nivel internacional. Esto lo piden en el Congreso de Estados Unidos, bueno, pues una iniciativa, alguien se lo pide y entonces elaboran, supongo que rastrean por todo el planeta. Hay muchos casos americanos, hay casos en Inglaterra, en otros puntos. En todas partes. Pero hay un caso canario que es ese, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿hasta qué punto, no? Nos tienen en el mapa. Y a partir de ahí podemos ver otros episodios y además nuestra condición turística hace que pues estemos también en ese circuito, ¿no? Y que mucha gente que viene de turista, pues también tenga sus propias afinidades o aficiones por el tema y nos sitúe. Con lo cual, estamos jugamos en la Champions League del misterio. Porque es que no solamente son las cosas que ocurren en Canarias, los lugares que tenemos en Canarias. Sí, claro, Porque, obvio. Sí, es lo que ocurre, a quien le ocurre, pues esta condición turística me parece baladí, pero yo creo que es muy relevante porque recibimos, pues no sé, 11, 12 millones de turistas al año en todo el archipiélago y bueno, pues eso, estamos hablando de que nuestra población aumenta a ese nivel por momentos, por temporada, y eso son más personas expuestas a nuestro territorio, al misterio, a nuestro cielo. Bueno, pues evidentemente, por una cuestión casi yo diría que estadística, tenemos mucho volumen de experiencia. La mayoría ni las conocemos porque se van, si las protagoniza un turista, se las lleva.
y salvo que tenga una gran notoriedad, un gran impacto y lo comunique, pues eso se queda como ocurre aquí con la gente de las islas, pues se queda en la esfera privada. Claro. Porque de hecho el misterio sigue ocurriendo aquí en la isla. Aparte, mira, yo llevo varios meses en el que casi todas las semanas estoy hablando de avistamientos ovni en la isla, donde me están llegando fotos, me están llegando vídeos que me llegan de particulares, que me llegan de grupos ufológicos con los que estoy conectado. Mira lo que salió por aquí. Pero es que tenemos una cantidad. Sí, tenemos una cantidad. De todas formas, Pero aquí, en Ofra. Claro. En Ofra hace un par de meses, a las 5 de la tarde. O sea, es increíble. Sí, sí. Hombre, a mí realmente el fenómeno ovni me apasiona, y especialmente aquellos casos que se salen de digamos que la pauta o el estereotipo, ¿no? La mayoría de las cosas dentro del tema ovni son luces sobre fondos oscuros, ¿no? Es decir, cielo, luces que el que testigo, te quedas ahí diciendo, ¿y esto qué es? Que el testigo identifica como algo que no puede ser normal, ¿no? Entonces yo soy muy cauteloso con esto, y creo que tienes que serlo. Que eso lo compartimos. La inmensa mayoría de estas cosas tienen un marco explicativo, digamos que convencional, y esa tiene que ser nuestra primera opción, ¿no? Siempre. No podemos salir corriendo pensando que estamos siendo visitados por inteligencia del espacio exterior, por una luz que vemos perdida en el cielo, y a lo mejor no estamos acostumbrados a mirar al cielo, cada vez miramos menos, estamos más en los móviles. Sí, la gente está más mirando la pantalla que mirando al cielo. Entonces, bueno, yo primero miro al cielo y después miramos, si quieres, a las pantallas que tienen aplicaciones que te permiten determinar qué cuerpos celestes son visibles en ese momento, qué satélites pasan por ahí, el tráfico aéreo, es decir... ¿ves? Sí, ahora tenemos tráfico aéreo, tenemos basura espacial, tenemos a nuestro queridísimo y estimadísimo, porque la gente del misterio lo queremos un montón, mucho, a Elon Musk que nos y ha sus llenado el cielo satélites. Nos ha llenado el cielo de lucecitas, ¿no? Dios. Sí, lo soñado por todos, ¿verdad? Lo soñado por todo. Entonces, bueno, pues primero el cielo, primero el sentido común, después podemos echar mano del móvil para apoyarnos en buscar una posible explicación, y cuando no la tengamos, entonces ya ahí ya dejemos volar nuestra imaginación o demos rienda suelta a nuestras esperanzas y nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy cauteloso con las oleadas, con los vídeos. Ahora circulan muchas cosas también, porque también... hay demasiadas herramientas para la broma, famosa inteligencia artificial, para la distracción, y esto, bueno... Sí, hay gente que además es sí, no, pero mira... Estoy en directo y no quiero soltar palabrotas. Pero ¿sabes qué ocurre? Que yo antes estas cosas como me crispaban un poco. Quizás es que intoxica. Sí, intoxica mucho. Pero a veces no hay ni siquiera maldad, sino distracción, entretenimiento. Sí, estupidez. Ese momento te hacen un meme de un político, o te hacen un meme de un artista o de un futbolista, y ese mismo día pues se marcan un meme o un vídeo presuntamente auténtico de un ovni, ¿no? O sea, cuando se junta la inteligencia artificial con la estupidez humana. Sí, se complementan muchas veces, se compensan, ¿no? Se compensan y crean unas cosas... Pero bueno, es verdad que tenemos una actividad muy intensa que va por épocas. Lugares mágicos. Y lugares donde esto se intensifica. El Barranco de Badajoz. Sí. Bueno, mira, en estos días nos vamos precisamente a Granadilla de Abona. Vamos a estar con unas jornadas miércoles, jueves y viernes, ¿no? Correcto. En el Centro Cívico de San Isidro, donde hablaremos de misterios. Bueno, este mismo sábado. Este mismo sábado, lo que pasa es que ahí eso está súper completo. Sí. Tú no te imaginas Me imagino, por eso te llamé en cuanto me enteré y dije, apúntame, Gregorio. ¿No? Entonces también hay efectivamente el sábado un paseo por La Tejita. Pero ese ya está completo. Que está completísimo, la verdad es que... Vale, ¿cuál es lo próximo que no está completísimo? Sí, lo próximo es el miércoles, jueves y viernes, son unas conferencias de entrada libre en el Centro Cívico de San Isidro, unas instalaciones increíbles que tienen allí, y bueno, pues vamos a proyectar el miércoles a las 7 de la tarde un documental sobre curanderas canarias. Eso es muy interesante y quiero ir, de hecho, porque el jueves ya viajo. Ya está fuera, me dijiste. Sí, pero yo quiero ir porque esto es muy interesante, esta herencia que bueno, tenemos. Nuestra raíz, forma parte de nuestra identidad, es algo... Yo tuve la oportunidad y claro, cuando la tienes en la infancia, no tienes perspectiva de lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Pero hoy veo que fue una oportunidad y fue algo que tuve la fortuna de vivir, porque ya casi no se puede, ya casi no tienes esa posibilidad, ¿no? Sí, quedan pocas, ¿eh? De convivir con curanderas, es decir, de verlas en el barrio, ¿no? De conocerlas en el pueblo, en otros pueblos próximos. Mujeres de poder.
Chamanas. Eran mujeres de poder. Ellas no se llamarían así. Porque No, eran más muy son, humildes. Claro, humildes, en las que pues la inmensa mayoría, si no todas, por lo menos de las que yo conocí, pues funcionaba el tema del trueque, ¿no? De yo te doy o te facilito un saco papas esta y curación yo te... y tú me traes pues unas papas, pues lo que arrancabas de la huerta, pues unas coles o lo que fuera, ¿no? Que esto no penaliza al que cobres por un servicio, ni muchísimo menos. A ver, a mí Digo esto cómo me funcionaba. lo explicó, Claro. a mí esto me lo explicó un sanador al que conocí hace mucho tiempo, alguien que además a mí personalmente me cambió la vida, porque a mí me iban a operar de un tobillo. Y llegó un señor, me puso la mano cuando yo tenía 16 años y yo no pasé por el quirófano. Pues mira. Y yo nunca olvidaré la cara del médico que miraba mi tobillo, miraba la radiografía y decía, pero no es el mismo tobillo. Digo, sí, y esto fue a mí lo que me lanzó al mundo. Este señor me decía, yo no cobro por la sanación, cobro por mi tiempo y sobre todo para que haya un intercambio de energía. De todas maneras, yo era un pibito que no trabajaba ni nada de esto, pues imagínate tú. Pues le habrás arreglado las hierbas del jardín o algo. Me dijo, tranquilo, me dijo, tú tranquilo que ya viene otra persona que me dará. Y fue un acto de generosidad que nunca... Se equilibraban las cosas. Decía, ya, tú no puedes ahora mismo, pero llegará alguien que sí. Que sí podrá. Y entonces no te preocupes, despreocúpate, ¿no? Sí. La inmensa mayoría son así, ¿no? O por lo menos los que yo conocí. A fin de cuentas, esto es una cuestión mayoritariamente femenina en Canarias, aunque hay ejemplos masculinos. No, claro. los hay, y muy buenos. Y ha ido, la medicina tradicional canaria, pues obviamente se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, ha ido perdiendo la práctica, ¿no? No la memoria ni los conocimientos, porque siguen estando ahí, se han podido recopilar y se han transmitido, aunque quizás quienes hoy atesoran eso no lo ejercen, ¿no? Porque la vida ha cambiado, ¿no? Esto es un tema. Aparte, yo viví mucho tiempo en un país muy interesante, que es muy poco conocido y entendido en estas latitudes y en otras también, que es Finlandia, fíjate. Porque cuando tú hablas de Finlandia, la gente piensa en los finlandeses, ¿verdad? Ahí en el sur de la isla, despanzurrados. Efectivamente, los que están aquí. Los de allá los pones pasando frío, a lo mejor. Te lo imaginas así, ¿no? Pasando frío, fijo que sí. ¿Sabes que hay una tradición de medicina natural y de sanación? Y sobre todo de algo que es fascinante, que es el tema de los spells, los conjuros, ¿vale? Yo he conocido a un señor, a un finlandés, que este señor, cuando ya alguien que se iba para el otro barrio porque se estaba desangrando en un hospital y no había manera de pararle la hemorragia, lo llamaban, un señor de 80 años, entraba por la parte de atrás del hospital, se metía por el quirófano, el médico, o sea, el cirujano, salía a fumarse un cigarro o al baño para no estar allí porque oficialmente aquello no ocurría. No podía pasar, sí. Y llegaba este hombre y decía bla, 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 y paraba la circulación de la sangre y salvaba vidas. A este señor lo conocí en persona. Y este señor tiene montado en Finlandia todo un instituto de aprendizaje de la medicina tradicional finlandesa. Eso sí, no enseña los conjuros. Fíjate. Claro. Hay un tema ahí. Claro, supongo que hay unos requerimientos para poder acceder a ese tipo de conocimiento. Es un tema, pero el resto lo enseña. Sí, yo creo que esto es una práctica que si no está obviamente oficializada o institucionalizada, sí que por lo bajini, por la puerta tercera de los quirófanos, yo estoy convencido que también se desarrolla aquí en Canarias. Ojalá. ¿No? Con algunos médicos, no, obviamente, que pueden ser receptivos o sensibles o que han vivido de cerca o han conocido de cerca lo importante que es el apoyo, la aportación. Y ni siquiera estoy hablando de la eficacia, ¿no? Que la eficacia después ya la podemos discutir, ¿no? A nivel científico, pero la sangre paraba, ¿eh? Claro, claro, no hablo de este caso, sino hablo de una forma más genérica, ¿no? Pero la importancia que tienen este tipo de procedimientos vinculados con las creencias, vinculados con la cultura de una persona, en la que el médico aquí o en cualquier otra comunidad
o sea, el médico oficial, el médico de la medicina alopática convencional, medicina científica, en fin, la regulada y a la que afortunadamente tenemos acceso en un país como el nuestro también. Porque además es muy importante, vivimos tiempos en los que hay mucho extremismo. No, por supuesto, hombre, imagínate, o sea, nadie concibe no poder, y además en España, que la tenemos gratuita, ¿no? O sea, nadie concibe hoy en día vivir sin este avance y sin este bien social que tenemos, ¿no? Pero no es excluyente de que recurras a otras cosas, lo complementes. Y entonces, integrar es la palabra. Entonces hay gente profesionales que son conscientes de esto y saben la importancia que tiene. Y de la misma forma que la gente se va a una capilla a rezar cuando tiene un paciente o un familiar enfermo, pues hay quien admite discretamente que puedan intervenir curanderos, sanadores, ¿no? Y en un marco obviamente de confidencialidad y tal. Y esto me consta que ocasionalmente sucede, y yo creo que es positivo, es decir, yo creo que es beneficioso, más allá de si en un laboratorio tú esto lo puedes demostrar o no. Al margen de eso, al señor al que le acabas de salvar la papeleta, efectivamente, exactamente. Sí, me da igual que después me venga efecto placebo, no sé qué, remisión espontánea. El efecto placebo. Exacto, yo siempre digo eso, aplaudo, viva el efecto placebo, que es un misterio para la propia medicina, ¿no? Claro. Pero es una etiqueta que viene bien como para decir, como para curarse, ¿no? Distanciarse de lo inexplicable o inexplicable. Es el efecto ovni de la medicina. Sí. Es como cuando te dicen, a ver, el ojo clínico de un médico, ¿no? Que obviamente muchas veces está fundamentado en una dilatada experiencia observando, tratando con pacientes, pero que eso alimenta o estimula, activa algo que es intuitivo. Y lo intuitivo se nos escapa bastante de cuando lo intentamos explicar. Sí. Porque dicen, no, que son herramientas, son cosas que nuestro cerebro... Sí, pero ponlas en marcha. Es decir, ponlas en marcha, actívalas. Busca la manera de hacerlo conscientemente. Y hay gente trabajando con esto, pero mira, fuera de España hay un universo. Claro. En Estados Unidos es habitual, por lo menos en algunos estados de Estados Unidos, no, en todos, que el médico nativo pues acuda y que haga su conjuro, su invocación, su no sé qué. Pero ya y por otro lado están los cirujanos haciendo lo suyo también. Aparte mira, en Estados Unidos tienen un sistema que por un lado no nos gusta porque es todo de pago, ¿vale? Sí, bueno. Pero luego tienen otro sistema, porque es el tema del seguro médico. Ya yo he trabajado en Estados Unidos y he formado a gente en Estados Unidos, e incluso he llegado a trabajar allí. Entonces, hay algo muy interesante allí. Y es que vale, el seguro médico que es de pago. Pero, ¿qué pasa? Que este seguro médico que es de pago, su objetivo primordial es solucionar papeletas. Entonces, el seguro médico te cubre de todo. O sea, yo he formado a personas que han acabado trabajando en una unidad contra infarto de 24 horas al día, adivina con qué, con Reiki. En un hospital tienen una unidad antiinfarto donde el tipo que va en la ambulancia va un médico y con él va un tipo que hace Reiki. Pues son muy funcionales. Y eso está dentro del seguro médico. Claro. Y yo los he formado. Es una mentalidad funcional, claro. Pragmática. O sea, pragmático. Pues sí, ¿esto funciona? Pues para adentro. Pues entra, exactamente. Y eso a mí es lo que me encanta de los Estados Unidos. En Suiza te puedes ir a la Seguridad Social y elegir darte tratamientos holísticos, porque lo paga el seguro. Sí. Aquí estamos muy lejos, pero muy lejos, porque de hecho hace unos años se frustró en parte esa iniciativa, pero se promovió una iniciativa desde el ámbito gubernamental. Además, fagotizaron, zombificaron a un ministro que venía del ámbito de la ciencia, como fue Pedro Duque, y un poco lo querían instrumentalizar, no desde el gobierno, desde fuera, desde esos movimientos belicosos con las terapias complementarias o con la medicina integrativa, ¿no? Que la mayoría ni conoce, pero se suman a la batalla sin conocer. Y se les pilló en muchas cosas, en muchos renuncios. Hicieron una lista aquella vergonzosa de terapias donde era un auténtico disparate. Es verdad que habían metido morralla que circula por ahí, desgraciadamente. Pero porque se intoxica. Claro, y desgraciadamente los profesionales del mundo de la salud, digamos, complementaria. La palabra clave es integrativa. O integrativa, efectivamente. Ellos son las principales víctimas de esos vendehumos, que también los hay, ¿no? Claro que los hay, en todas partes. Claro, de la misma forma que en el sector de los fontaneros, los exacto, tienes abogados que son una maravilla. Claro, hay de todo, ¿no? Entonces,
en aquella lista en la que me acuerdo que, bueno, que querían hasta penalizar el yoga. O sea, había unos disparates. Unas locuras. Hicieron una lista ahí de todo lo que se les iba ocurriendo. Supongo que allí, reunidos con unas cervecitas, iban echando risas. Y venga, pues mete esto, mete lo otro. Entonces mezclaron. Porque hay miedo. Y ese fue su primer gran error, fue mezclar, tomar a la gente por tonta. Y desgraciadamente en ese movimiento que hicieron arrastraron a gente que sabía o que tenía cierto prestigio. Y, bueno, en este caso el ministro, que andaba ahí medio despistado, supongo. ¿Cómo suelen estar los ministros? Claro, después esto no prosperó, efectivamente hubo recursos, se pulió aquella lista y digamos que el objetivo de fondo que planteaban no estaba mal, que era regular, era empezar oye, pues venga, que esto tenga un contexto legal, y eso no está mal, ¿no? Como principio. Lo que pasa es que eso no era lo que buscaban. Aquello era una quema de brujas brutal. Y se querían llevar por delante a todo el mundo. Es un tema... Por unas motivaciones que cuando ya uno conoce, lleva años, profundiza, conoce a este al otro, al final descubre que son unas motivaciones personales en la mayoría de los casos. O empresariales. Claro, en la mayoría de los casos que se veían apoyadas por intereses empresariales, ¿no? Entonces, bueno, dice, vale, pues tampoco eran tan hermanas de la caridad quienes querían sacar esto adelante. No, nunca. Sino querían defender su lucha, por nuestro bien, por nuestra seguridad. Sí. ¿A qué nos suena eso? Sí, nos hemos desviado de tema. Bueno, yo encantado. No, pero, esta bueno, es tu casa, José Gregorio. Esta es tu casa. Es un tema al que hemos llegado a través de esa actividad con nuestras mujeres curanderas y santiguadoras. Sí, por ahí entró. Que es un oficio muy, como digo, obviamente en retroceso. Hemos descubierto en el último año y medio que hay más gente de la que parece que lo ejerce y lo hace discretamente, incluso que muchas veces se queda en el círculo personal, del entorno familiar, más de las amistades, pero que nos ha hecho recuperar la esperanza con respecto a que lo tradicional no está del todo perdido, ¿no? Y entonces hay un documental, lo mostramos allí. ¿Cuándo es esto? Porque tenemos un minutito. Sí, el miércoles. El miércoles que viene, ¿a qué hora? A las 7:30, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de San Isidro. El jueves está Fernando Hernández hablando de la geografía del misterio en Canarias. Dios, qué pena que me pierdo eso. Y el viernes está Aldo Linares. Aldo Linares, que también me lo pierdo. Claro, también, bueno, pues ese psíquico, ese sensitivo que vemos habitualmente en Cuarto Milenio, miembro del Grupo ECTA y con una... Bueno, tú estuviste en Cuarto Milenio, sí, no hace nada. Hace nada estuvimos. Estabas ahí metido en el túnel volcánico. Sí, en el templo masónico. Sí. ¿Escuchaste música? Escuché música, sí, además en 2 ocasiones. Yo pedí que fuesen discretos con la segunda ocasión porque dice, bueno, este hombre cada vez que va a escuchar música, pero yo volví para comprobarlo lo primero, volví además en otras condiciones, en otro horario, donde había, presumía yo que podía haber más densidad de tráfico, así yo quería exponerme a otro tipo de circunstancia que pudiese darme una explicación a la primera, y no fue así. En la segunda ocasión escuché otra melodía con otro tipo de instrumento. Había cambiado el DJ y todo. Sí, había cambiado el DJ, efectivamente, sí, estaba ensayando, tocando otro músico. Entonces, bueno, las grabadoras no registraron nada. Bueno, también te digo, me da un poco igual en el sentido de que cuando uno ve o siente, experimenta lo que... Pues eso ya pues no te lo van a poder discutir. A ti te dirán lo que quieran, ¿no? Pero tú lo escuchaste. Ya, yo lo escuché y además allí sobre la marcha me sometí a diferentes pruebas. Digo, bueno, así puede ser. Tenemos que cortar. Sí, Tenemos que seguir hablando. Esto Tienes radio, que volver, José Gregorio. La radio. Sí. Ahora nos vamos a la tertulia, al debate. Venga. José Gregorio, esta es tu casa. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Canarias pronto. Mágica, el nombre de tu programa de radio. Crónicas de San Borondón. Crónicas de San Borondón. Muy pronto nos veremos aquí. Nos veremos pronto. Arigato. Un abrazo. Venga, un abrazo. El remate de la 10 Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.